Bien, busquen en sus Biblias el tema es el temor de Dios. Busquen en sus Biblias en Salmo 34, pero mientras también busquen para tenerlo a la mano listo, Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 32 y adelante. Segundo de Reyes. Si pueden buscar Segundo de Reyes, eso va a ser una ventaja. Segundo de Reyes. Muy bien, listo. Vamos a comenzar entonces. El tema es, como dijimos, el temor a Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Y el primer punto que vemos es que temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le teman. Esto se encuentra en Salmo 34, versículo 9, y nos lleva al primer punto. En cuanto a temer a Dios, y antes de entrar al primer punto, hacemos esta pregunta. ¿Cuál es más grande? En la imagen que ustedes ven aquí, ¿cuál es más grande? ¿La pelota de fútbol o a la mano derecha, la pelota de ping pong? Ahora, levanten su mano y un dedo. Un solo dedo es la pelota de fútbol es más grande. Dos dedos, la pelota de ping pong es más grande. Levante su dedo. ¿Uno o dos? Muy bien, todos sabemos que pelota de fútbol es más grande. Ahora, siguiente imagen. ¿Cuál es más grande? ¿Pelota de fútbol o pelota de ping pong? Aquí, ¿cuál es más grande? ¿Uno o dos? Depende de cómo me interprete la pregunta, porque pelota de fútbol es más grande. Pero si usted interpretó mi pregunta en la imagen, ¿cuál es más grande? La pelota de ping pong parece más grande, pero no es más grande, es la pelota de fútbol. Pero en la imagen que les presenté, parece que la pelota de ping pong es más grande. Eso nos lleva a analizar un poco. Por experiencia y conocimiento, sabemos cuál pelota es más grande. Pero supongamos que usted fuera un niño de ¿cuántos años pongo? 4, 5, 6 años. Nunca había visto una pelota de ping pong. Solo había visto una pelota de fútbol. Y le muestro la siguiente imagen con la pelota de ping pong más grande. Es esta imagen. Entonces, yo pregunto a un niño que nunca ha visto pelota de ping pong, ¿cuál es más grande? Y probablemente me va a decir, porque no conoce, no ha tenido experiencia, va a decir, la pelota de ping pong. Porque en la imagen que presento aparece y parece ser más grande. Sin experiencia y sin no se sabe cuál es más grande. Es cuestión de perspectiva. Y en la imagen, la perspectiva da la impresión que pelota de ping pong es más grande. Ahora otra pregunta. En cuanto a Dios, ¿qué es tu perspectiva de Dios? ¿Es grande o pequeño? ¿Amoroso o indiferente? ¿Justo o injusto? ¿Cuál es tu impresión, tu parecer, perspectiva? ¿Cómo comprendes, cómo ves a tu Dios? ¿Grande, pequeño, amoroso, indiferente, justo, injusto? Y muchas otras impresiones, entendimiento podemos tener acerca de nuestro Dios. Tu conocimiento de Dios y tu perspectiva de Él va a determinar cómo respondes a Él y también va a mandar cómo respondes a las situaciones en tu vida, según cómo ves a Dios. ¿Le temes o no temes? ¿O le temes un poco? ¿O le temes regular? Eso va a determinar cómo tú vas a responder a Él y también a las situaciones que Él permite en tu vida.
Número 1, el primer punto acerca de el temor de Dios. Dios nos manda a temerle. Debemos temer a Dios. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás. Y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Este versículo vimos anteriormente y es el versículo 1 de los 3 que Jesús citó. ¿Recuerden en su tentación? En Deuteronomio 6:13, él citó este versículo, a Jehová tu Dios temerás. Entonces vemos que Dios nos manda a temerle, pero este no es el único versículo, ni el primer versículo que mostramos. Eso se encuentra casi en cada página de la Biblia. Varias veces Dios nos enseña y nos manda que le tememos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrigen el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el último versículo en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés 12:13. Entonces, Dios nos manda a temerle. También el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Y Job dijo lo mismo en su libro. Él dijo, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dios nos manda a temerle y debemos temerle. Y la segunda es, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El tercer punto, Dios nos manda a temer al hombre. Y Jehová dijo a Josué, recuerden en el libro de Números, en el número de Números capítulo 13, en el libro de Números capítulo 13, a ver, la palabra de Dios ahí explica que Moisés envió a 13 espías, a 12 espías en Números 13, a espiar la tierra. Entre ellos eran Josué y Caleb. Y regresaron y dieron informe. Y 10 de los 12 dijeron, no podemos, porque ese pueblo es muy grande. Somos como chiquititos ante los ojos de ellos. No podemos. Y Caleb dijo, no, subimos, podemos. Si Dios nos ama, nos favorece, podemos conquistar. Y José se unió con Caleb. Y ellos dos dijeron, sí, podemos. Aquí en la palabra de Dios, si volvemos a la pantalla, aquí, Dios nos manda a no temer. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué 10, versículo 8. Entonces nos manda no temer al hombre, pero 10 de los espías temieron al hombre y no a Dios. 2 temieron al hombre, a Dios y no a los hombres. Lucas capítulo 12. El Señor Jesús estaba enseñando en un día al aire libre a una gran multitud. Y en el transcurso de su mensaje dijo lo siguiente: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Quiénes son los que pueden matar el cuerpo? El hombre.
Pero os enseñaré, Jesús dijo, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, también tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es el que tiene el poder de echar a uno al infierno? No al hombre. El hombre lo único que puede hacer es matarnos, matar el cuerpo. Pero después de matar a una persona, nada más puede hacer a esa persona. Pero Dios le puede echar al infierno. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está enseñando? Él está enseñando que nosotros debemos temer a Él y no al hombre. Es lo que Jesús está enseñando. Entonces debemos temer a Dios y debemos temer a Él y no al hombre. Siguiente punto, no se puede temer a Dios y al hombre al mismo momento. No es posible. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, cuando estoy temiendo a Dios, no estoy temiendo al hombre. Pero cuando estoy temiendo al hombre, no estoy temiendo a Dios. Recuerden, por ejemplo, un buen ejemplo es los 12 espías. 10 temieron al hombre. ¿Por qué? No temieron a Dios. 2 temieron a Dios y por eso no temieron a los habitantes de la tierra que se vieron más grandes que ellos. Cuando tememos a Dios, no tememos al hombre. Cuando tememos al hombre, no tememos a Dios. Son polos opuestos. No podemos hacer temer a los dos a la vez. Ese es el siguiente punto. Pero aquí vemos que no se puede temer a Dios y temer al hombre en el mismo momento. Es o el uno o el otro. Número 5. Pretender amar a Dios y temer al hombre o a otros dioses no es temer a Dios y es estar engañado. Ahora tienen sus Biblias ahí. Busquen en sus Biblias en Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el texto ahí que dice 17, versículos 32 al 35. ¿Ya? Listo, lo leo. Temían a Jehová e hicieron de los sacerdotes de los lugares altos. Aquí en la primera línea, ¿a quién temían? Temían a Jehová, pero hicieron del bajo pueblo sacerdotes los lugares altos y sacrificaban para ellos templos de los lugares altos. Temían a Jehová y a la misma vez honraban sus dioses. Parece que entonces no es lo opuesto a lo que estoy enseñando, pero tenemos que seguir leyendo. No es posible amar a Dios y al hombre o a dioses a la vez. Cuando amo a dioses, no amo a Jehová. Cuando amo a Jehová, no amo a dioses. Y cuando temo a hombre, no temo a Dios. Cuando temo a Dios, no temo al hombre. Por los opuestos. Pero aquí el texto dice, temían a Jehová, pero a la vez honraban a sus dioses. Pero seguimos leyendo. Seguían la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Siguiente línea nos explica. Ni ni teman a Dios, ni guarden sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Entonces, vemos aquí, no,
no temieron a Jehová. Aunque dice por un momento ahí, temían a Jehová y honraban a sus dioses, pero luego explica, realmente no temían a Jehová. Cierta consideración, pero al fondo no tenían temor al verdadero Dios. Entonces, o temo y amo a Dios, o temo y amo a otra cosa o otra persona. Es imposible. Y si hacer los dos a la vez, y si pienso que puedo, estoy engañándome. Número 6, aumentar el temor a Dios va a disminuir el temor al hombre. Cuando nacemos temiendo al hombre, porque es al hombre que vemos, no vemos a Dios. Y nacemos con el ojo físico. Y cuando vemos a una persona que nos puede hacer daño y es más grande y más fuerte, tenemos miedo. Un niño chiquito teme al otro niño más grande que le puede golpear. La manera de aumentar el temor a Dios, y tenemos que aprender a temerle, la manera de aumentar el temor a Dios es disminuir el temor al hombre. Entonces, la clave es amar más a Dios, temer más a Dios. Aumentar el temor al hombre disminuye nuestro temor a Dios. Por los opuestos, luchan el uno contra el otro. Uno engrandece, que se engrandece, se agranda hacia el otro pequeño. Y viceversa. Si uno se achica, el otro se pone más grande. La manera de disminuir nuestro temor al hombre es temer a Dios. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 6. Es de suma importancia. Siguiente, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Hebreos 13, versículo 6. Noten, confío, no temo al hombre. No confío en el Señor, temo al hombre. Y si temo al hombre es porque no estoy confiando en el Señor y no estoy temiéndole. Y veis, en este momento usted está preguntando, ¿y qué es temer a Dios? Usted está diciendo que debemos temblar las piernas y las manos ante Dios y tener terror y miedo de Él. No es exactamente eso. Temer a Dios es sí tener alto respeto, sabiendo quién es y el poder que tiene y la exigencia de servirle, y Él va a ser nuestro juez. Como tener el otro día usé un ejemplo de esas máquinas que cortan árboles. Creo que se llama motosierra o algo así. Tiene que gira con el motor y corten un 2x3 a un árbol. Y si uno no lo maneja bien, vuela una mano, un brazo. Entonces, tiene que tener temor a esa herramienta. Si lo usa bien y sabe cómo usarlo y tiene cuidado, puede cortar un árbol en un 2x3. Pero si no sabe cómo usarlo bien, puede hacer gran daño a su cuerpo. Entonces es necesario tener respeto y temor sabiendo lo que puede hacer para el bien o puede hacer daño para el mal. En esa manera debemos temer a Dios, que es poderoso. Y si le confiamos, nos cuida y nos provee. Pero
tenemos que tener ese respeto sabiendo que si le desobedecemos, ¿qué puede hacer él en corregirme? En ese sentido, estamos pensando y hablando de el temor a Dios. Ahora, la realidad, supongamos que, no supongamos, esa es la realidad. Ese es así. Dios en la vida es grande, es todopoderoso. No hay nadie más grande que Él. Y el hombre es pequeño ante Dios. Es una hormiga caminando sobre la faz de la Tierra, que es un planeta volando por el espacio. Pero Dios es el que creó todo el universo. Dios es gigantesco y el hombre es chiquitito ante. Esa es la realidad. Así es en la vida. Sin embargo, alguien podría tener otra perspectiva. Dios es chiquitito y el hombre es grande. O puede tener otra perspectiva. Dios es más o menos grande y el hombre es más grande. O otra perspectiva, Dios y el hombre son del mismo tamaño. A veces Dios es más grande, a veces el hombre es más grande. Por otra perspectiva, entendimiento acerca de Dios es grande y el hombre es un poco más chico que Dios. Pero esas son perspectivas de la vida. La realidad es, Dios es todopoderoso. No hay nada que no pueda ser. Y el hombre, limitado en todos aspectos, muy limitado. Ahora, el temor a Dios nos guarda del pecado. Ahora, recuerden esta imagen aquí. Vamos a volver a la comparación y la perspectiva de Dios y el hombre. Pero antes de hablar más de la perspectiva, número 7, el temor a Dios nos guarda del pecado. En Salmo 119, busquen en sus Biblias en Salmo 119 y lo voy a buscar en el mío, no lo tenía aquí en la pantalla, pero habla de la palabra de Dios, que Dios se revela como es en su palabra. Salmo 119, versículo 9. ¿Qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón he buscado, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos guarda del pecado. Lámpara es a mis pies. Bien. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová los hombres se aparten del mal. La tentación. Recuerden que ya hemos estudiado en 3 lecciones la tentación de Jesús. Y él venció la tentación. Y en la tentación los deseos son engañosos. Los placeres en la tentación se presentan muy, muy atractivas. Esa es parte de la tentación. Y nos jala como un imán. Y se cuelga ante nuestros ojos como algo muy, muy delicioso, muy atractivo, muy, muy tentativo. Y las consecuencias, si yo hago eso, eso es lo que te va a pasar. Y las consecuencias se ven como chiquititos en comparación a los placeres. Eso es en la tentación. Pero en la advertencia divina, en la palabra de Dios, es el opuesto.
los placeres, y si hay placer en el pecado. Eso no debemos negar. Pero cuando estamos con el enfoque, los lentes de la palabra de Dios y la perspectiva de Dios, los placeres son pequeños. Y las consecuencias, cuando uno teme a Dios, las consecuencias son grandes. Pero si yo hago esto, ¿cómo me va a salir? Si yo tomo ese dinero que no es mío, las consecuencias son grandes. Y si yo digo esa mentira, las consecuencias son grandes. Ahora, en los deseos engañosos de la tentación, los placeres grandes. Y Dios chiquitito, o ni aparece, ni está. Pero los placeres, son grandotes y llaman la atención. Pero en la palabra, cuando tenemos el temor a Dios, los placeres chiquititos. Y Dios es grande. Esto es lo que frenó a José en Egipto en Génesis capítulo 39. ¿Recuerden cuando él era tentado por la mujer de Potifar? Busquen en sus Biblias y lo leemos un momentito. En Génesis capítulo 39. Y recuerden que ella, siendo mujer casada, y José soltero, ella le tentó a dormir con ella. Y la Biblia dice aquí en su respuesta en Génesis capítulo 39, ¿por qué José no el pecado de placer? En este caso, la tentación de fornicación. En Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Para ella fue dormir, para José fue pecar. Para ella estaban solos, para José estaba Dios. Y José dijo, ¿cómo haría esto y pecaría contra Dios? Tenía presente en su mente Dios. Los placeres, pequeño. Dios, grande y presente. Y las consecuencias eran grandes para José. Entonces, no. Eso, el temor a Dios es lo que frena al hombre o la mujer de ofender a Dios y pecar. En la tentación, deseos engañosos y la advertencia divina, los deseos engañosos se ven grandes y las consecuencias pocas, pequeñas. Pero en la advertencia divina es el opuesto. Las consecuencias quedan bien prendidas en nuestras mentes y estamos conscientes de las consecuencias. Y también, en cuanto a la tentación, deseos engañosos, los placeres grandes y Dios pequeño, pero en cuanto al temor a Dios, Dios es grande. Consecuencias grandes, Dios grande, placeres pequeños. Temor a Dios nos va a ayudar a vencer el pecado. La manera de temer más a Dios y conocer mejor es aprender a confiar más de Él y estar más cerca de Él. La manera de temerle más es conocerle mejor y aprender a confiarle.
Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo los que me aborrecen. Salmo 119, 6 y 7. Jehová está conmigo, entonces no voy a temer al hombre. Ahora les presento una imagen. ¿Sabe qué es? Un ratón. ¿Y sabe lo que es? Es un elefante. ¿Y cuál es más grande? ¿Puede decirme? Si usted ya conoce, ya tiene años en la vida, tiene experiencia, tiene conocimiento, sabe cuál es más grande. Y cuando los colocamos ahí juntos, ahí cualquiera sabe cuál es más grande. Pero cuando ponemos al fondo al elefante y por adelante el ratón y digo, échate aquí en la tierra, abajo. Muy bien, levante la mano, levante la cabeza y pongo el ratoncito delante de tus ojos y el elefante bien al fondo. ¿Cuál es el más grande? Es el ratón, pero no es. Es cuestión de perspectiva. La distancia no determina el tamaño real del objeto. Solo forma la percepción, la perspectiva o parecer. Eso es lo que forma. Cuando estoy cerca del Señor, entonces Dios parece grande y el hombre bien chiquito. Pero cuando estoy lejos del Señor, Dios parece pequeño. Y el hombre grande. Y le temo. Temo a esa persona o grupo de personas o la situación que se presenta y me tiemblan mis piernas ante alguna circunstancia porque Dios está lejos. Lo que hace ese efecto es la distancia, la perspectiva. Dios está en el fondo. Él es, en mi perspectiva, pequeño. Tenemos que conocer a Dios para que Él sea grande en nuestra vida. No es que hacemos a Dios grande. Dios es grande, pero nuestro conocimiento le hace grande en nuestras vidas. Y con eso nosotros ya vemos más y más la realidad. Para agrandar a Dios en nuestro entendimiento, tenemos que crecer en el Señor. Conforme que creces en el Señor, Él se engrandece en tu perspectiva y el hombre disminuye. Cuestión de perspectiva. ¿Y cuán cerca estás a Dios? Si no, vamos a temer al hombre o temer circunstancias. Cuando nos acercamos a Dios, Él llega a ser más grande para nosotros. No le hacemos grande. Ya es grande. No hay nada ni nadie más grande que Dios. Pero al conocerle mejor, le hacemos más grande. Ahora, pregunta. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Dónde estás con el Señor? ¿Estás cerca o lejos? ¿Parece pequeño? ¿Grande? ¿O más o menos? Nadie ve a Dios como se debe ver, porque todos estamos en un proceso de conocerle. Pero más que llegas a Dios, quedamos con la boca abierta. No sabía que Dios es así. Y es un aprendizaje por toda la vida. Más cerca al Señor, más maravilloso, más bello, más poderoso, más amoroso, más misericordioso y sí, más grande. Y mi temor a situaciones,
Mi temor al hombre se reduce menos y menos. Entonces, te animo a conocer a Cristo. Si no lo conoces, no lo tienes como tu Salvador, tu Señor, pon tu fe en el Señor Jesús, quien murió en la cruz por tus pecados. Y Él sufrió tu castigo en tu lugar. Te arrepientes y pones tu fe en Él y quién es y lo que Él hizo, recibirás el perdón de tu pecado y la vida eterna. Y luego sigues conociéndole más y más y más a través del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios revela los pensamientos de Dios para conocer a la persona de Dios. Y así Él va a llegar a ser más grande cada día. Por el resto de tu vida se va agrandando en tu conocimiento, entendimiento, comprensión de Él. Y te alejas del pecado y también simplemente temes menos a circunstancias y al hombre. Muchas gracias por estudiar la palabra de Dios y conocer más a nuestro Señor en esta ocasión. Dios les bendiga.